Buenos días, estamos en el quinto programa de Corte Crudo, este 30 de agosto, un sábado. Acá atrás tenemos a, ¿cómo era? A Santa Rosa, Santa Rosa. nos está vigilando, Viéndonos. así que bueno, vamos a darle para adelante. Primero que nada, feliz día a los ferroviarios, porque es el día del ferrocarril, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí. Y también en teoría es el día del gamer, así que feliz día a lo que corresponda. Ayer. Ayer. Ah, ¿fue ayer? Sí. Yo pensaba que era, bueno, sigamos. Eh, para Corte Crudo hoy traemos corrupción, lo que se anda hablando estos días. Y bueno, para empezar, primero que nada, le damos acá la palabra a la La compañera definición. para definir qué es corrupción. La corrupción se define como el abuso de poder o posición para obtener beneficios personales, económicos o políticos de manera ilegal e inmoral. Ahí está, son todos ilegales e inmorales. Bien, para empezar, vamos a empezar fuerte, porque si no se nos pasa el tiempo. Estuvimos acá peleando con un FASMA para poder comenzar, porque no sé, fallaban las cosas por alguna razón. Principales casos de corrupción de este gobierno, porque sí, porque quiero. Caso Andis, Agencia Nacional de Discapacidad, muchachos. Se difundieron audios del exdirector Diego Espagnolo, ex abogado de Milei, donde se denuncia un esquema de sobornos en compras de medicamentos. Y se menciona a Karina y su famoso 3%. O sea, sería 1% de nosotros. ¿Qué saben más o menos de este caso ustedes? ¿O qué recopilaron? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando lo recuerdan eso? Aparte de los piedrazos, ¿no? ¿Nada? Que están jodiendo a los libertarios por eso. Ah, bueno, sí, en las redes sociales sí, lo están jodiendo bastante. Además, hay una canción que anda dando vuelta, no sé si la escucharon. ¿Cómo era? De Karina Coimera. Claro, Karina Karina Coimera, Coimera. sí. Que era la de De los Guantanamera, ¿no? Sí, de los Claro. jingles del streaming de gelatina. Claro, sí, de streaming Sí. gelatino, sí. Y nada, con esto, bueno, nos damos cuenta una vez más, porque igual acabamos de mencionar un par de casos más, que la corrupción es el pan de cada día de este gobierno y diferentes gobiernos que han pasado por la Argentina. Eh, Hace poco pensaba, por ejemplo, que la corrupción no se limita solamente a lo que es un gobierno o instituciones así del Estado, sino que se expande por diferentes tipos de instituciones e inclusive hasta las personas de forma unipersonal, ¿no? Como decía Brisa, ¿cómo era? La definición. Se define como el abuso de poder Claro, o abuso posición de para obtener poder, beneficios personales, económicos o políticos. económicos o políticos. O ¿Sí? sea, casi todos somos corruptos. Claro, casi todos somos corruptos, porque bueno, se inculca desde chico el beneficio personal. No sé si ustedes lo El ven así. pensar en mí y el esfuerzo trae recompensa. Claro, el esfuerzo, sea como, y después se lleva el sea como sea a conseguir ese objetivo. No Yo sé creo que más igual es una forma de pensar neoliberal. No sé si antes estaba inculcada, no puedo hablar por mí porque yo soy hijo de neoliberalismo, ¿no? Ah, bien. ¿Y Así cómo es que- eso para tu experiencia? No, digo, todos los que nuestros padres son productos del neoliberalismo, tipo Claro, de la sí. política, la cultura, y lo tenemos en carne, esa idea, ¿no? Esa cultura de no pensar en lo demás. Y creo que desde Menem hasta acá, ¿no? Vemos que los casos de corrupción son grandes por esto de la cultura neoliberal, ¿no? De no tener una moralidad, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Mismo, ¿no? Sí, Algo de la Sí, moral, ¿no? ilegal moral. e inmoral. Inmoral, ¿no? Si para el liberalismo no existe la moral como tal, es obvio que las formas de gobierno van a ser corruptas por la forma de la sociedad Directamente, que claro, es. sí, de De pensar, valores, ¿sí? sí. Sí, si la sociedad también da valor a ser corrupto o ganar plata, eh, Te lleva a eso no, no, inevitablemente. sí, porque aparte los gobiernos son demócratas, un gobierno el gobierno mismo es una democracia y la democracia puede llegar a cualquiera y ese cualquiera también Claro, es ese parte cualquiera de puede nosotros. ser parte de nosotros. ¿Sí? Y bueno, más que Karina y Milei no son partes de la élite política Claro, que bueno, puede ser que no estén manchados de esa cultura de no la corrupción y demás.
Claro, está muy cerca. como que hay una línea que ellos no sienten, por así decirlo, ¿no? Una línea que ellos no sienten que quizá un político de la vieja escuela sí sienten el tema de no ser tan evidente con la corrupción o esas cosas por el estilo. Sí, bueno, creo que vi una imagen Aunque la gran mayoría son todos corruptos igual, así. y creo que vi una imagen de la corrupción del kirchnerismo, es como que hay un gran mapa conceptual Sí, y en los de Milei es como Karina y Españolo, ya está. claro. No saben ser corruptos. No hay mucha... Claro, en lo de, quizá en el tema de Cristina y toda esa rama, Sí. es todo muy rebuscado, todo muy así, a veces agarrado hasta por los pelos. Y lo de Karina es simplemente, bueno, fue y le pidió el 3%, así nomás, de una, de cara al sol. Y eso es, primero que es muy grave. Y segundo que nos pone a nosotros en la posición de cómo deberíamos tomarlo, ¿entendés? Porque está bien, uno a veces se imagina cómo reaccionaría si algo es tan evidente y tan claro y lo indigna. Pero después, cuando llega el momento, pues reacciona de una forma que puede ser totalmente diferente a la que pensó. Eso es algo que como pueblo tenemos que tener en cuenta. Quizá nos roban en la cara, nos dicen, no, nos están robando en la cara, no, pero pasa esto y aquello. Y hay que ver hay que pensar cómo reaccionaríamos si fuese tan evidente, ¿no? Y de la nada es tan evidente que vos decís, ¿qué hago? ¿Debería hacer algo? ¿Debería indignarme Es tan más? obvio la obviedad que se ignora, ¿entendés? Es como que pienso que al pueblo lo toman de boludos, nos toman de boludos, porque es obvio. ¿Cómo va a decir, estoy afanando los choreos? O sea, Claro, tío, Fernando los choreos, te lo dijo en la cara. nos toman de boludos, sí. Sí, aparte de eso, la corrupción en sí, ahora el de Andis, es, hablando de la moralidad, ¿no? Le estás robando a gente discapacitada, no es que le estás Dale. robando O a... sea, ya cruzaste una línea en la que te fuiste Sí. al carajo. Sí, dale, Sí. menos funable puede ser. Y bueno, ahí creo que también hay un ejemplo de cómo los futuros seres políticos, o la gente que puede llegar a la política, no tiene esta moralidad como lo dice la definición, porque creo que es el límite para algunos. Sí. Puede ser corrupto todo, pero andá, fíjate a dónde robas. Claro. Creo que la vieja Creo que política es robaba algo en de lo otros que hablaba lados. Guillermo Moreno cuando decía que antes habían códigos. Sí. ¿Entendés? Vos no le vas a robar a un lisiado. ¿Entendés? No le vas a robar a un jubilado. Está bien, estás robando, cosa que está mal, simple y llanamente, pero tampoco te vas al carajo. No, sí, los casos de corrupción que siempre son en infraestructura, todo lo que tenga que ver con más con Con la los grandes construcción, proyectos, proyectos grandes y inversiones. complejos en los que se pueden escapar cosas. Sí, sí. Y no tanto en un presupuesto para los hospitales, ¿no? O un presupuesto para... ¿Y la educación pública? También. Y bueno, la educación pública está en 6% declive. del PBI y ahora va a 0,6%. Ah, es un montón. Es un montón. Me parece que... Mal. No sé Eso si lo lo- vimos en las reuniones de ¿Sí? centro de estudiantes, sí. Mira. No, es un montón. Pero es demasiado, amigo. Demasiado, sí. No, nosotros tocamos este tema en psicología. La profe trajo algo más anterior que lo que pasó. El Andis, el problema que surgió antes con el Andis es que no estaban entregando medicamentos a personas con enfermedades oncológicas. Ah, sí, eso Y eso la habló mucho. profesora nos trajo, para psicología, nos trajo esta noticia, que habían muerto más de 60 personas y teníamos que hacer una correlación a lo que estábamos estudiando, que era una psiquiatra argentina, una psicoanalista, que me olvidé el nombre ahora, pero habla de que la sociedad, el sujeto tiene complejidad y que hay tres formas de clasificar, que es lo macro, micro y meso, nos explica, Sí. y cómo esto tiene diferentes complejidades y clasificaciones al momento de ponerlo en la persona, ¿no? Porque, bueno, en la noticia decía que la persona
capaz estuvo muy bien, ¿viste? Y le cortaron medicamentos y se terminó muriendo. Claro. O quiere hacer un juicio, pero no va a llegar a ver ese Y juicio no, porque sí. por el tema de la burocracia y todo. Y en esto también vi que también el que hizo esto, que es el ministro, no tiene el Claro, el poder ministro de para Salud. hacerlo. Se les rasgó las ganas de romperle las pelotas a las personas estas que tienen... Entonces no solo se le murió gente por el fentanilo, sino que también le mandó eso. Sí, encima ellos no tienen la autoridad misma para hacerlo. Entonces ellos crearon, no sé si era Landis, pero crearon otro organismo que se llama Diaxe, que también funcionaba muy mal, que supuestamente iban a solucionar estas cosas. Pero no estaría funcionando. Pero no, y bueno, ahora si sabemos que el error, tipo, con esta persona murieron este total de personas, hay que ver si también el 3% de Karina estuvo involucrado también en esto. Y obviamente Las estuvo personas que involucrado, murieron. si dicen que está por todo, o sea, involucrado en varias cosas, ¿no? O sea, Karina prácticamente se mete en todo, por ejemplo. Está al lado de Milei, No solo que no básicamente, es está al como la lado, sino que pulga. para mí está encima, por Sí. encima de Milei. Está encima como si fuera una Sí. marioneta, no sé. Sí. está Y bueno, hablando de este tema de Karina, que también se metió en varias otras cosas, por ejemplo, este tema del Ministerio de Salud, ya se le pidió la renuncia al que está encargado del Ministerio de Salud, que no me puedo acordar el nombre, que yo me lo sabía, pero se me acaba de pasar. Me tengo que anotar los nombres después porque también tengo otros nombres que no me estoy acordando. Igual son todos apellidos complicados. Son todos apellidos medio complicados, complicaditos. medio complicadillos. Acá y en otras partes del mundo. Acá no somos antisemitas. No. Tienen que ver los videos de las teorías conspiranoicas. No, tienen que ver los videos de Carlos, que bueno, está hablando mucho sobre diferentes temas bélicos que involucran a la Argentina en temas internacional, en conflictos internacionales e intereses internacionales que debería estar defendiendo a la Argentina, pero no lo hace. Bueno, mencionando a esta comunidad que no sé, que está muy puesto en... Está muy sobre la mesa de estos Sí, días, sobre se la habla mesa. mucho sobre ese tema. Supuestamente tenían que revisarle el celular a Spagnolo Sí. y la empresa que tenía que revisarla Sí. son amigos o están cerca de Milei y bueno, también es una experiencia israelí y no pudieron abrir el Claro. celular. Y no, dicen que no se puede, que no sé qué corno, pero bueno, qué sé yo. Se supone que Da a pensar se ciertas supone cosas. que la Bullrich invirtió en esto, ¿no? En este tema de poder vulnerar los celulares para poder Bueno, igual el sacar información. esposo de Burlich también está En la ese- ciberseguridad. No, en esa movida. Ah, también está en esa. Con el bueno, sionismo. sí, anda con esas cosas todo el mundo, prácticamente. Bueno, ¿a quién le dicen el dueño de la Argentina? Búsquenlo y ya se van a dar cuenta de muchas es un cosas. Ahí árabe. Carlos se encarga de ese No, tema para que árabe. vayan a ver sus videos. La ventana de Carlos era el programa de él. Estaba en Milei nuestro igual se canal. arrodilla con una persona con plata. Y bueno, iba con el Ministerio de Salud, que bueno, se indignaron muchos, ¿cómo se dice?, influencers de la esfera de Milei, y le piden la renuncia al ministro de Salud. Y también, bueno, este Spagnolo también, después me encontré con un caso particular en el que supuestamente la Secretaría de la Presidencia, o sea, Karina Milei, le dona plata a una ONG o algo por el estilo en la que está involucrada Bullrich. Así que también hay ahí un tema de vos dame 3, yo te doy 4 y así. Y ustedes tienen, yo Ah, no puedo bueno, hablar por digamos- mí, si tienen familiares con discapacidad. Yo tenía un familiar, pero ya sí, se fue. pero no con ¿cómo se dice? Pensión y todo eso, no. Sí, no. No. Pero sí que se hacen atender al hospital público para recibir una operación o algo por el estilo, sí. no. Y aquí iba, el tema de lo oncológico era que se veía mucho a veces en los videos de YouTube como que decían que era un curro el cosa de oncología, solo porque esa institución se encargaba justamente de esa parte específica, que no sé por qué no se dan cuenta que obviamente una enfermedad mucho más grave necesita de toda una institución que solo se enfoque en eso, porque o sea, es una enfermedad que no es reversible fácilmente, no se revierte de un día para el otro. O sea, estamos hablando de una enfermedad que históricamente y culturalmente está impuesta como una enfermedad que es casi incurable, que es muy dañina
Y peligroso. Y que prácticamente se nace con eso, porque desde que yo soy chico hay películas que se basan solo en esa enfermedad. O sea que el eje de la película es la enfermedad del cáncer. Sí. ¿Cómo no va a haber una institución que se encargue de eso? No, sí, ahora me acordé del nombre de esta psicoanalista argentina, se llama Alicia Stolkircher, creo. Sí. No sé si Bueno, estoy son pronunciando todos mal. nombres también El medio nombre- complicado, yo no se me repasa. Y bueno, ella habla justamente que no puedes vos venir como una institución, siendo también siendo el Estado mismo, ¿no? Sabiendo que cada persona, cada sujeto tiene una complejidad grandísima y que bueno, que vengan ellos y digan, voy a ver si le doy la pastilla o no, el Claro. remedio o no, el Un fármaco abandono total, o la sí. operación, todo lo que tenga que ver con la recuperación de esta persona o el tratamiento que tenga que ver con esta persona oncológica. Y lo ven como si fuéramos ¿cómo podríamos decir? Piezas, ¿no? De que podemos, si quieren, Que nos se pueden sacamos o desechar, no, sí. desechar, ¿no? Claro, porque no estamos hablando de una reestructuración en la que se contienen a los que ya están dentro de un programa, por ejemplo, y se empieza a hacer una reestructuración, una limpieza de jefes administrativos, de esto, de lo otro, y para mejorar el sistema. No, estamos hablando de vamos a cortarle el presupuesto y encima vamos a echar gente y no vamos a recibir más gente. Cualquier cosa. No, sí. Es directamente matar gente. Así, simple y llanamente. Acá estamos en corto y crudo. ¿No? Un desastre total. También el tema del fentanilo, bueno, todo, Y todo como Milei concluye dijo en que que es era parte de culpa la de corrupción. kirchnerismo, pero está este Claro, gobierno. está obsesionada con eso todavía. O sea, tan repetitivo puede ser. Dale. No, es Es echar la obvio. culpa a otra. Sí, Eso echa la sabes culpa. echar la culpa y no es de crear ideas, no propone ideas, no propone Ya cosas no propone. nuevas. Hace rato que no Todo es propone. negativo. O sea, ni siquiera de propone, odio y culpa. ni siquiera propone ideas que, aunque sean descabelladas, las propone. Ni eso ya. O sea, se encarga de Innovadoras, tirarle ¿entendés? tierra al kirchnerismo y seguir con su corruptela vía su hermana. Su Bueno, retraso. después, bueno, vamos a ir refrescando la memoria. Criptoestafa de Libra. En Ay, 2024, Milei promovió la criptomoneda Libra. Tras una subida explosiva, se desplomó y dejó pérdidas millonarias, especialmente para inversores internacionales. fue el año pasado, un montón de Sí. tiempo. Se pasó. iniciaron- Este año. Se iniciaron pensé que investigaciones era en este Argentina, año, sí. Estados Unidos y España. Se habla incluso de congelamientos de fondos y posible demanda desde Nueva York. O sea que nos van a quitar el oro de Inglaterra. Fin. Porque alguien le mandó oro a Inglaterra. ¿Quién habrá sido? ¿Quién? ¿Quién habrá mandado nuestro oro a Inglaterra? ¿No? Ahora hablando de geopolítica, no sé si saben Nos pasamos a la geopolítica. que Estados Unidos quiere invadir Venezuela. Sí, estuvimos viendo. Yo sí, estuve se viendo está- ese mucha tema. tensión. Sí. Mucha tensión internacional. La ventana de Carlos tiene que. no tiene que dar una Ahora va mano. a tener que hablar de otro conflicto que Claro, es el tiene de que hablar de Venezuela otro y Estados posible Unidos. conflicto armado. Qué bárbaro. Pero como Brisa, me sorprende que fue el año pasado, yo pensé que fue este año. Mal, o sea, pasó Fue el el tiempo año pasado, volando. Es más, vamos a ir refrescando la memoria con varios casos y se van a dar cuenta que la corrupción es el pan de cada día de los libertarios Sí, prácticamente. pasa que son muchas cosas. Creo que igual también debe haber algo más conspiranoico, voy a decir. Sí. Alguien que Tírala, sabe plantear temas, como que al poner muchos temas sobre la mesa, al pan, vino, va a pasar es que la gente se va a terminar olvidando y va a decir, Sí. ahora hay que ver qué pasa con lo de Karina si ponen otra cosa. Claro, pasa, Porque- eso es lo que pasa. Nosotros ahora vamos a refrescar la memoria de todos los casos que fueron pasando, que son casos bastante graves, que están en investigación. Es más, el caso Libra, Juicio ¿qué pasó? político. Se había armado el equipo de investigación y Milei lo mandó a disolver. Y dijo que ella presentó las pruebas, que no hace falta que investiguen. Re cualquiera. Eso. Mirá si te vas a... Ay, no, yo me entrego solo. Ay, ¿quién no? Y no, un desastre. No, y estoy pensando con Alberto y Cristina, que eran como días y meses hablando de la misma Y corrupción. eran días y meses hablando de la misma corrupción. Acá saltan como que más rápido Más así. el drama. No sé cómo fue No yo sé sé si- que con la corrupción empezó con Menem. Sí. En realidad empieza desde antes, pero la evidente Sí, empieza con Menem. y bueno, fueron a juicios todo, creo Sí. Menem estuvo en la cárcel, Sí. pero yo me acuerdo, siendo pibe un poco más adolescente, me acuerdo que llegue la nata a hablar los domingos del caso de alguna corrupción,
Pero con Milei es como que lo dejan y pasa. Pasa otra y viene otra cosa. No le dan tanta pelota, tanta rosca. Hay dos puntos ahí. Uno, primero creo que es el mínimo, que es la época en la que la información se mueve muy rápido y cosas pasan, cosas vienen y siguen pasando y como que ya es difícil prestarle atención a un tema en específico y que te indigna a través del tiempo durante mucho tiempo. Más si los medios o la misma información que te llega no quiere que te concentres exactamente en eso. Y después el otro punto es que, bueno, siempre hay ahí un sobre, como quien diría, para desviar las atenciones No, y el eso odio vi. hacia otras personas. Que los medios, ya los periodistas no informan, sino distraen a la gente. Chusmean, ¿entendés? Opinan, no analizan un coso y te lo da de manera investigada, todo, ¿entendés? Como lo hacían antes. Claro, Sí. como se hacía antes. Por lo menos capaz antes era todo más trucho. Algunos casos de corrupción y Yo creo que inventaban una bola de nieve, pero había como una pequeña investigación. sí, una pequeña investigación. Ahora no. es muy morboso, es Sí, eso como críticas, mismo. chismes. Bueno, antes quejas. lo que se hacía, se hablaba tanto de casos de corrupción como casos de abandono. O sea, el hecho de un intendente de cierto partido político que abandonaba su distrito y bueno, pasaban estas cosas y estas cosas. Ahora se habla más que nada de la corrupción porque los abandonos prácticamente se volvieron el pan de cada día, ¿entendés? O sea, tiene que ser muy grave el abandono, como dicen en un yate con minas, como para que lo pasen y te estén bombardeando con esa información. Porque si no, qué sé yo, que te abandonen las rutas y las calles ya no les interesa. Y eso es algo grave para la población argentina. Es costumbre. Abandonaron las rutas, ¿entendés? Sí, es Abandonaron las costumbre. rutas porque hay accidentes. O sea, Claro. vas a sumar más muertos, o sea, el coso. Por ejemplo, a la Unión Soviética le sumaron los muertos por accidentes de vehículos. O sea, cuando los yanquis mandaban inteligencia y querían hacer publicidad mala para la Unión Soviética, mandaban por alguna razón que murieron esta cantidad de personas en la Unión Soviética, porque son comunistas. Y en realidad la gran mayoría era por accidentes de vehículos. Y entonces la anotaban ahí como si fuese por culpa del gobierno. Y para mí igual sí es culpa del gobierno. Si se te muere gente por temas de abandono de rutas o que vos no ampliás la infraestructura de tu población, no la mejorás, no la cuidás, no la agrandás, el día de mañana los que se mueran por esas cosas van a ser terminando siendo culpa del gobierno. Abandono de rutas, la ampliación de las cloacas, la ampliación de las calles. O sea, hay muchas calles que no están asfaltadas, incluso en distritos importantes, que ya deberían estar totalmente asfaltados y con los semáforos funcionando y esas cosas siguen pasando. Y ese abandono, al volverse el pan de cada día, al volverse siempre lo más repetitivo, lo más común, ya no se ve tan peligroso y pasamos a algo más grosso y así sucesivamente. ¿Qué onda con él? Dale. Bueno, nos quedamos en Libra, aunque tenemos un par de casitos más. El de Petovelo, me acuerdo. Claro, también tenemos acá. El compañero Grobois. Acaparamiento de alimentos en el Ministerio del Capital Humano. En mayo del 2024. Esa mercadería no se repartió nunca. No, se reveló que el ministerio no se repartió nunca. Que el ministerio dirigido por Sandra Petovelo retenía miles de toneladas de alimentos destinados a comedores comunitarios. Se denunciaron sobreprecios, malversación de fondos, pago de sobresueldos y amenazas dentro del ministerio. Incluso con custodia armada. En agosto del 2025, una denuncia amplió vincular a Petovelo con irregularidades en la compra de medicamentos que beneficiaban indirectamente a Suiza Argentina. Por eso somos un país O sea pobre, que Karina está porque no involucrada. damos al otro, ¿entendés? Si pensamos en nosotros nos volvemos pobres, Sí. en algún sentido. No tenemos mentalidad de, no sé si No hay decir de empatía. rico, empatía. Una Sí, persona no. que da mucho es una persona rica, para Bueno, mí. vamos a ir cerrando esta parte del programa porque vamos a seguir seguramente. Así que nada, suscríbanse, den me gusta y nos vemos en un ratito.